damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. La parte principal va a aparecer agradecido con el Padre. La hora es 4:02, entonces una hora atrasado están allá en Panamá, ¿no? Silvia Domínguez de Panamá, una hora atrasada, está bien. Entonces le da más tiempo, ¿no? Vamos a la Biblia. Capítulo 58 del libro de Isaías. Trito Isaías. Ya en el capítulo 56 habíamos aclarado acerca del libro de Isaías, Proto Isaías y Trito Isaías. Ustedes pueden retroceder y van a entender un poco más. Estamos nosotros en el contexto histórico, si es que vamos a analizar de esa perspectiva este capítulo, aproximadamente ya en los tiempos de el regreso del pueblo en la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, de Babilonia. Ellos ya regresaron a Jerusalén, ya se establecieron, probablemente ya se edificó el templo, probablemente ya está todo ahí establecido, ya pasó Edra, pasó Nehemías, pasaron todas las cosas, ¿no? Y ya se estaba formando nuevamente la comunidad judía ahí en Jerusalén. Los autores, autores, los autores del Trito de Isaías se cree, ¿no? Se cree que son más de uno, que no es el mismo, a excepción del primer Isaías, el segundo Isaías, que puede ser que la última parte del segundo Isaías lo hayan escrito sus discípulos y también la última parte del primer Isaías lo hayan escrito sus discípulos. Pero en este caso, en el Trito de Isaías, probablemente escribieron varios autores. Así que, pero el tiempo es el mismo. Acá lo importante es que estamos en la época donde ya los israelitas están en Jerusalén y la protesta y el reclamo es contra el abuso que están realizando los líderes en Jerusalén. Los líderes que ahora quieren implementar un judaísmo muy, ¿cómo se dice?, extremista, muy radical, que ha venido de Babilonia y que empezaron a menospreciar y a maltratar a muchas personas. Entonces le viene el reclamo y probablemente este profeta, este expositor, tiene también conocimiento de los escritos del libro de Isaías, estudió sobre el libro de Isaías o sobre los escritos de Isaías, porque Isaías era una escuela de aprendizaje y de profecías. Y arranca así. El verdadero ayuno, dice el título que lo pone la editorial, ¿no? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Atiendan muy bien cuál es el tema acá. Aparentemente el tema es el ayuno, por eso muchos están muy enfocados, pero acá el tema realmente no es el ayuno, pero parece que sí, ¿no? Vamos a ver, dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que quiere el Todopoderoso que este profeta le anuncie a su pueblo? Su rebelión y su pecado. ¿A qué pueblo? A el pueblo que está ya establecido ahí en Jerusalén. Y vamos ya a entrar a la nota 1. En la Nueva Traducción Viviente dice así: grita con la voz de un toque de shofar. Grita fuerte. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel sus pecados. No seas tímido, no tengas miedo. O sea, decile su verdad. Decile aunque no le guste. Hoy en día las personas no están acostumbradas a que se le diga sus verdades a través de la palabra, ¿no? Bueno, el versículo 2. Y miren lo que dice en el versículo 2.
Ese pueblo que le vas a gritar, que le vas a decir sus pecados, es el que me está buscando cada día, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de Elohim. Esto es muy importante. Hoy en día muchísima gente se acerca al Padre. Oh, me quiero acercar a Dios. Me quiero acercar al Eterno, por favor. Pero son personas que han rechazado la Torá. Públicamente la rechazan, la menosprecian. La instrucción del Padre. Pero los que quieren acercar al Padre me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Nota 2. Atiendan bien la nota 2 porque vamos a ver varios puntos. En Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Elohim. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Imagínense lo que está diciendo. Estas personas, realmente yo estoy viendo en sus corazones, no tienen deseo de cambiar sus vidas, pero quieren aparentar como religiosos. Quieren aparentar que quieren creer en Dios. No, yo quiero... Esto es duro, ¿no? Esto es muy duro, ¿no? Pero ya el profeta Isaías, miren, para que podamos tener en cuenta que el actor del trito Isaías de esta época tenía perfectamente conocimiento de su antecesor, el profeta Isaías, ya había dicho una palabra semejante y también mencionada por nuestro maestro Yeshua. Isaías 29:13, Nueva Traducción Viviente, profeta Isaías, el original. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Eso, ¿quién había mencionado ese texto en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento? Yeshua. ¿Cuándo? Cuando estaba acusando a los fariseos de estar queriendo enseñar tradiciones de hombre como leyes y de dejar fuera los mandamientos del Padre que hablaban de honrar al Padre y a la Madre. Hipócritas, le dijo. Ustedes invalidan el mandamiento del Eterno por vuestras tradiciones. Lo que hoy en día hacen muchos en el sistema religioso. Invalidan los mandamientos del Padre y se aferran a sus costumbres y tradiciones. Entonces esto también lo había dicho el profeta Isaías. También el profeta Jeremías mencionó este punto cuando les reclamaba a los israelitas por su falta de fe y por su rebeldía ante la ley, porque en el tiempo de Jeremías, ¿qué ocurría? Que ellos fingían que venían y traían sacrificios, fingían que venían y hacían ofrenda, pero dentro en el templo tenían imágenes, estatuas. Jeremías 7:9. De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen. Y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. Porque ¿qué ellos pensaban? Ellos pensaban que porque se acercaban al templo, ya Dios, o Elohim, los bendecía. Ya el Padre ya nos bendijo porque nos acercamos al templo, como si fuera un amuleto. Pero lo que el Padre estaba viendo era su vida, su manera de comportarse, su manera de tratarse. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Tito 1:15? Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Elohim, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Qué fuerte estaba Pablo hablándole
a Tito sobre un cierto tipo de personas que hablan de Dios, mencionan a Elohim, pero ¿cómo dice que le están negando? No le niegan con la boca, le niegan con su comportamiento. Por eso una persona te puede decir, yo creo en el Eterno, yo creo en el Todopoderoso, pero cuando vos ves su comportamiento, su manera de actuar, es totalmente opuesto. Eso es importante. Ese es el tema que estamos viendo aquí. Estamos en el versículo 2 y todavía no hablamos del ayuno. Pero miren el versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que están ellos reclamando? Este pueblo, esta gente está reclamando que ellos están haciendo todo lo que supuestamente dice que hay que hacer para cumplir ciertas liturgias en el judaísmo. Días de ayuno, clamores, pero que no están viendo que el Padre le está devolviendo con favores, sino al contrario, le está dando exhortación, le está diciendo que están viviendo mal. Entonces ellos están reclamando acá eso. Vamos a la nota 3. En la Nueva Traducción Viviente dice, hemos ayunado delante de ti. Miren, hemos ayunado. Señor, nosotros hemos ayunado. ¿Se acuerdan de alguien más o menos que dijo así? Yo ayuno. ¿Se acuerdan? Un fariseo, ¿no? Entonces ellos están reclamando que ayunan. Por eso yo siempre le digo a algunas personas, no, miren que acá vamos a ver mucho ese punto. Generalmente la gente te quiere tildar de espiritual si es que vos haces ayuno, oración. Hermanos, ¿cuántas veces vos ayunaste? ¿Vos ya ayunaste esta semana? ¿Ustedes ayunaron por esta situación del Paraguay? ¿Ustedes no hicieron ayuno? No puede ser. ¿Qué clases líderes religiosos son? Entonces muchas personas hacen el ayuno con sinceridad, yo reconozco, pero otros hacen para hacer lo que dice acá, tildar y juzgar y menospreciar a otros. Y se sienten que son súper espirituales porque hacen los ayunos. Bueno, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos, dice, y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, dice el Todopoderoso. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. O sea, el objetivo de que ellos, este pueblo, estaba ayunando es porque querían satisfacer su propio deseo, su propio ego. Querían demostrar que su ayuno le da a ellos como categoría A. Y mientras ellos ayunaban, dice que estaban maltratando a las personas que estaban por debajo de su categoría. Trabajadores, dice acá. Miren lo que escribió el profeta Zacarías, que era de la época probablemente de este trito Isaías. Tal vez eran contemporáneos, no sabemos. Pero miren lo que escribió. Luego de la deportación, dice. Zacarías 7:2. El pueblo de Betel había enviado a Sarencer y a Ragen-Melech junto a sus asistentes para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, acá está diciendo que un grupo de personas vino para hacer una pregunta a los profetas. ¿Qué pregunta? Ellos, mientras se había destruido su templo, mientras estaban viviendo en la deportación en Babilonia, se habían establecido como pacto o promesa que iban siempre a estar haciendo ayunos por el país, por el pueblo, por la tristeza que habían pasado. Un ayuno de clemencia, ¿no? ¿Cómo se dice? De sufrimiento. Como pueblo, vamos a hacer ayuno, y estaba bien, ¿no? Hasta que el Todopoderoso nos restaure. Ese era su objetivo.
Entonces, ¿pero qué ocurrió acá? Que el templo ya está establecido, que el pueblo ya está establecido, pero muchos líderes seguían haciendo este ayuno que había sido ordenado por los judíos allá en Babilonia. Entonces, lo que ellos vienen a preguntar acá es si nosotros tenemos que seguir haciendo ese ayuno. O sea, vienen a preguntar si es necesario seguir haciéndolo. Miren lo que pasa. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas, los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? O sea, viene la pregunta, ¿tenemos que seguir haciendo ese luto, recordando la destrucción del templo? Si el templo ya se fue edificado, ya necesitamos hacer. Atiendan lo que le manda decir el Todopoderoso, porque ellos venían diciendo como, nosotros que siempre estamos haciendo el ayuno y clamando, ¿debemos continuar haciéndolo? Así pregunta. ¿Pero qué le dice el Todopoderoso? En respuesta, el Eterno de los ejércitos celestiales me envió este mensaje, dice el profeta Zacarías. Dile a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano, ya a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? O sea, le está preguntando, cuando ustedes hacían todas esas cosas, ¿realmente hacían para honrarme a mí? O sea, le está preguntando en el fondo de su corazón, o hacían por su propio capricho. Incluso ahora, dice el versículo 6, cuando comen y beben en sus festivales santos, no lo hacen para complacerse a sí mismos. Está hablando de sus fiestas. Las fiestas que ustedes hacen, realmente ustedes hacen para acercarse más a mí, para aprender sobre mí, para conocer mi corazón, para saber mi voluntad, o hacen para satisfacer sus deseos. ¿No es este el mismo mensaje del Eterno que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Neguet y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego Zacarías recibió este mensaje del Eterno. El Eterno de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. O sea, acá lo que a mí me importa es si ustedes están cambiando su vida. En todo este tiempo que ustedes se la pasaron ayunando y haciendo luto, ¿cómo era su vida con la gente? ¿Cómo era su trato con el más necesitado? Con la persona inferior a ustedes. Así que su ayuno nunca lo hicieron para mí. Lo hicieron para sí mismo, para ustedes mismos. Eso le está hablando el Eterno. Bueno, están captando, ¿no? Versículo 4. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, el corazón que ustedes están teniendo hoy para hacer sus ayunos es solamente para debatir, para oponerse a otro hermano, o para golpear, dice, o para tener mal corazón. De esa manera no deben ayunar. Entonces uno se estaría preguntando, pero yo no ayuno para eso. Yo no ayuno porque quiero el mal de otras personas. Pero la Biblia así nos está enseñando. No quiere decir que todos los que ayunen hagan eso. Pero déjenme decirle la verdad. Hay muchas veces que uno como pastor, ¿no?, ve muchas cosas, escucha muchas cosas, capta la vida de las personas, su comportamiento, su carácter. Aunque las personas te digan, sí, yo creo en el Eterno, yo sirvo al Eterno, ¿no? Pero hay muchas veces que con su vida, con su manera de ser, con su manera de tratar a la otra persona, vos te das cuenta que solamente está hablando.
En este tiempo estamos en un tiempo tan complicado, tan difícil, donde decirle a las personas cualquier cosa ya puede inclusive ser tomado como un agravio, ¿no? O un menosprecio. Es por eso que muchas veces tal vez nosotros directamente no le vamos a decir a nadie, vos sos así, vos sos así. Nuestra forma de transmitir el mensaje del Eterno es comunicándole, hablando lo que dice la palabra. Y si esa persona se abre, yo quisiera saber cómo puedo servir mejor al Eterno, cómo puedo hacer mejor las cosas para apoyar las actividades que hacemos. Yo quisiera saber. Entonces, nosotros le podemos ayudar. Si alguien viene a nosotros, le podemos ayudar para poder hacerle entender lo que el Padre también nos ha mostrado a nosotros. Eso es lo que podemos hacer. Nosotros no estamos para buscar ni condenar a nadie. Cada persona, desde mi perspectiva, tiene la libertad. El país donde estamos tiene esa libertad. Por tanto, nosotros, por más que somos predicadores de la Escritura, no le vamos a quitar su libertad a nadie. Pero sí le vamos a poder enseñar si quiere caminar el camino del Todopoderoso. Entonces dice aquí para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice. Y vamos a la nota 4. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Escuchen bien. Siguen haciendo su ayuno religioso, pero siguen siendo, ¿cómo se dice? Ponzoñosos. Siguen siendo criticones, menospreciadores. Y las personas no, miren que no da gusto que te digan vos sos menospreciado. Por eso vos no necesitas que alguien te diga. Vos mismo tenés que pensar. Tenés que despertarnos y clamar al Padre. Para que si algún día te hace descubrir, ¿no? que estás viviendo en un corazón de opresor, te saque eso. Porque si no, dice, nunca lograrán nada conmigo. No vas a conseguir que el Padre te apoye. Miren lo que dice nuestro maestro Yeshua. Lucas 18:9. Luego Yeshua contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Y miren acá, y despreciaban a los demás. Ese es el tema hoy acá. No es que el ayuno esté mal. La Torá manda hacer el ayuno en Yom Kippur. Una persona cuando siente el deseo de acercarse al Padre y quiere hacer ese sacrificio, puede hacer el ayuno. Si quiere, no puede ser obligatorio. Ni el ayuno no te va a hacer más espiritual, es mentira. Si uno cree así, está bien, yo le respeto. Algunas personas me dijeron, después de que ayuné, sentí que mi vida cambió, sentí que mi casa mejoró. Bueno, está bien, no hay problema. Si eso es su manera de cambiar, esa manera él cree que cambia su vida, su entorno, que lo haga entonces. Pero que no crea que eso también va a cambiar la vida de otra persona. Y que no crea que porque él hace o ellos hacen y el otro no hace, el otro es menos espiritual que él. Por favor, tengan en cuenta ese punto. No sé si los que están escuchando hoy este tema son muy devotos del ayuno. Yo no estoy diciendo que no sean devotos del ayuno. Nosotros en lo particular no somos tanto devotos del ayuno, pero sí hacemos el ayuno que el Todopoderoso mandó. Es decir, no le fallamos. No le fallamos. Una vez al año, ¿no? Es el que el Padre ordenó que se haga. Pero ya si nos tocaría un día como tener que ayunar para clamar al Padre, no vamos a dudarlo en hacerlo. Eso es importante que podamos entender. Luego Yeshua contó la siguiente historia. Dice, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, dice, nota 10, 2 hombres, le contó esta historia, ¿no? Fueron al templo, se cayó ahí. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, o sea, publicano. Ahí le llaman despreciado cobrador de impuestos.
Ya de entrada estamos viendo qué pasa acá. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Oh, te agradezco, Elohim, que no soy un pecador como todos los demás. Mira de entrada cómo está orando. Él agradece que no es un pecador. Que gracias, no como los demás. Yo soy diferente. Yo no soy un borrachín. Yo no soy un mujeriego. Yo estoy en mi casa orando, orando. Así él clamaba. Como todos los demás. Pues no engaño, no peco. Él dice que no peca. Y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Dice. Entonces, lo primero que hace una persona que se siente muy espiritual es menoscabar al otro. Hace esos cristianos paganos, esos que adoran al Jesús, el caballo salvaje, esos que comen cerdo, esos. Lo primero que te hace pensar, al vos tener mucha Torá, mucha explicación bíblica, que los demás ya son basura, son menos. Y no sé si tu oración sea igual a ¿no? Espero que no. Espero que no, porque miren lo que pasa acá. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Sí o sí, ayuno ¿por qué 2 veces a la semana? Porque eran ayunos impuestos por la tradición judía. No eran ayunos establecidos por la Torá. Eran ayunos que se estableció de acuerdo a las reglas del judaísmo con diferentes propósitos. Y él estaba muy orgulloso de hacer eso y de dar sus diezmos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Elohim, ten compasión de mí porque soy un pecador. Reconoce que no está haciendo bien las cosas. Señor, ayúdame a volver a tu senda, a tu palabra. Sí, él estaba. Les dijo que fue este pecador y no el fariseo quien volvió a su casa justificado delante de Elohim. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Ahora le quiero contar esta historia cuando por el ayuno se mató a un hombre. Se utilizó ¿cómo se puede decir? Esta acción, que es una acción para ganar espiritualidad, para obtener espiritualidad, pero para hacer algo que no convenía. Y esto lo usaron acá en tiempo del rey Acab. Y saber ¿qué pasó? El rey Acab quería comprar la viña de Nabot, pero Nabot no le quiso vender. Entonces su esposa la bruja tuvo un plan. Pero ese plan, ¿por qué funcionó? Porque era una práctica que tenían en aquella época, de que cuando querían alguna cosa, alabar al Padre, ayunaban. Cuando salía un decreto de algún pastor, algún líder, de un rey, hoy tenemos que ayunar. Cuando convocaban a ayuno, todos ayunaban. Entonces ahí supuestamente el Padre iba a trabajar con ellos. Pero miren lo que pasó acá. Su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey? Primera Reyes 21:7, ¿no? Sobre Israel. Levántate, ven y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribieron decían así: proclamad ayuno. Y puso a Nabot delante del pueblo y puso a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Elohim y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y lo de la ciudad de los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué proclamaron el ayuno? Porque el ayuno supuestamente era para que el Padre nos revele quién es el malo aquí. Acá en el pueblo hay un malo, hay un pecador, pero no podemos distinguirlo. Pero no se preocupen,
vamos a hacer un ayuno proclamado por el resto de la gente, ayunaba. Entonces de repente, por lo visto, aparecen los iluminados y reclaman. Inclusive saben ustedes que eso, un testigo falso debe ser apedreado, pero acá no había justicia. Y por esa acción fueron apedreados estos hombres. Pero el pueblo habrá pensado que era correcto porque nosotros hicimos el ayuno y el ayuno no puede fallar. El ayuno nos mostró que realmente había un rebelde aquí. Por eso, hermano, que la Biblia nos está enseñando estas cosas. Bueno, una vez más, no estamos diciendo que el ayuno es algo malo, pero muchas veces en la Biblia, o sea, en estas partes, fueron usados para otras cosas. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Eterno? Miren la pregunta que se hace. Mi deseo al pedir que ustedes ayunen es que ustedes se aflijan, sufran y después se sientan miserables. ¿A eso ustedes le van a decir el ayuno del Eterno? Está preguntándose. Pero vamos a la nota 5. Según la Nueva Traducción Viviente, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A esto le llamarán ayunar? ¿Realmente cree que eso agrada al Eterno? O sea, ¿realmente ustedes piensan que eso va a hacer que yo les vea? Hay un caso que ocurrió cuando Jonás vino a Nínive y, ¿se acuerdan, no? Le dijo, en 40 días el país va a ser destruido. Estos ciudadanos de Nínive no conocían mucho sobre el Eterno. Sabían que era un Dios todopoderoso, sabían que existía un Dios poderoso, pero ellos seguían adorando sus creencias. Pero algo ocurrió en sus corazones. El Todopoderoso nos va a eliminar. El Todopoderoso nos va a matar. Entonces, vamos a humillarnos ante Él. Y ellos hicieron esto que dice acá. Se despojaron de sus prendas reales, se pusieron ropas negras, cilicio, y empezaron a ayunar. Hasta el perro le hicieron ayunar. Jonás, ¿qué pensó? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no le va a servir a ustedes para cambiar, porque ustedes ya están condenados, malditos ciudadanos de Nínive. ¡Ja, ja, ja, ja! Y él se fue y se puso en una cumbre para ver cómo, un espectáculo, cómo el Padre destruía la ciudad. Pero no ocurrió así. Y cuando ustedes piensan ahí, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Los de Nínive son los malos y Jonás el bueno. Pero el Todopoderoso vio la sinceridad del corazón de los ciudadanos de Nínive. Pero el que no tenía sinceridad era el que estaba predicando la palabra. Él muchas veces hizo su ayuno, su clamor, pero en su corazón no había sinceridad. Era hipócrita, falso, mentiroso. Él realmente lo que quería es vengarse de los ciudadanos de Nínive. Pero él no quería hacer la voluntad del Padre. Por eso el Padre escuchó el clamor de ellos, porque vio sinceridad en sus corazones. Me están captando, ¿no? Acá no es el problema. Entonces Dios no quiere que hagamos, que nos humillemos. Claro que sí. Lo que el Padre está diciendo es que ve su acción y después la manera que continúa. Ustedes hacen el ayuno, el clamor, pero siguen con una vida opuesta al Todopoderoso, rebelándose contra la Torá y contra la Escritura y contra todo lo que dice la palabra. A eso llamarán ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Miren lo que el profeta Isaías había escrito en el capítulo 1 de Isaías, versículo 13. Cuando estaba reclamando la hipocresía de los líderes religiosos y políticos. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso, Shabbat, y de sus días especiales de ayuno,
todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. ¿Por qué le hablaba así? Porque ellos hacían estas cosas religiosamente, pero no tenían compasión de las personas. Jeremías 36:5. Entonces Jeremías dijo a Baruc: estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Esto Jeremías en una última oportunidad. Ustedes saben que Jeremías era el profeta que estaba predicando antes de que Babilonia venga y conquiste toda la ciudad de Jerusalén y los lleve cautivo. Le estaba advirtiendo de que si ustedes siguen así, siendo rebeldes, viviendo en idolatría, menospreciando al huérfano, a la viuda, al extranjero, al pobre, el Todopoderoso se va a irar con ustedes y va a enviar el ejército de Babilonia y los va a llevar cautivo. Pero cuando él empezó a hablarle, ellos le expulsaron, le encarcelaron, le torturaron. Entonces ya no había casi chance. Entonces en una última chance, para tener todavía oportunidad, él le escribe una carta y le da a su secretario Baruc, o le hace escribir a Baruc una carta. Anda en el día en que ellos supuestamente están pidiendo misericordia al Padre, que era el día de Yom Kippur, el día establecido para ayunar, donde vos te querías reconciliar con Dios, con Elohim, donde vos querías acercarte al Padre. Ese día anda y léele mi carta, a ver si cambia. Dice así: entonces Jeremías le dijo a Baruc: estoy preso aquí y no puedo ir al templo. Así que en el próximo día de ayuno, o sea, Yom Kippur, ve al templo y lee los mensajes de parte del Eterno que te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de todo Judá que esté presente los escuchen. Quizás se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde, le pidan al Eterno que los perdone, pues el Eterno los ha amenazado con su terrible enojo. ¿En qué día quería Jeremías que Baruc vaya y le lea esta carta? El día del ayuno, en Yom Kippur. Porque el ayuno tiene que ser para acercarte al Padre, para cambiar tu corazón. Pero de eso tiene que haber dentro de tu corazón cambiar. No es la acción de dejar de comer que va a hacer que vos cambies. No vayas a pensar que el ayuno tiene un poder milagroso. El ayuno, el momento en que vos ayunas, es para que vos recibas el poder del Padre, para que su palabra cambie tu corazón. Por eso ese día, ve y háblale, quizá haya una esperanza. Y realmente algunos cambiaron, otros no. Joel, un profeta que habló sobre los últimos tiempos, fíjense lo que había dicho acá en Joel 2:12. Por eso dice el Eterno: vuélvanse a mí ahora mismo. Haya tiempo, ahora, mientras haya tiempo, dice, entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa, atiendan bien acá, en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor, su Elohim, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor, inagotable, está deseoso de desistir y no castigar. No vayan a mostrar que rasgan su vestidura, rasguen ese corazón duro que tienen. Entonces el profeta Joel está llamando porque se anunciaba juicio sobre la tierra de Israel. Versículo 14 dice: ¿quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Eterno su Elohim, como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Esto que Joel está hablando era en el tiempo de Yom Kippur. Lo que sucedía era que ellos ya habían abandonado las festividades, habían abandonado las reuniones solemnes y el Todopoderoso estaba listo para enviarle juicio. Por cierto, nosotros tenemos todo un estudio del libro de Joel, si alguien quiere aprender. Entonces acá está hablando de cuándo reunirse y clamar y ayunar en Yom Kippur, oficialmente. Bueno, entonces, es tal el ayuno que yo escogí,
que aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré a esto ayuno y día agradable al Eterno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Atiendan bien, ¿qué es lo que el Todopoderoso quiere que signifique para nosotros el ayunar? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué tendríamos que ayunar? ¿Qué pasa después de ayunar? ¿Qué ocurre cuando el pueblo ayunaba? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Vamos a la nota 6, en la nueva traducción viviente. No es esta la clase de ayuno que quiero que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Atiendan bien acá. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Si uno no entiende el sistema que el judaísmo estaba aplicando en ese tiempo, muchas veces ellos tenían obreros, tenían trabajadores, y en día de Shabbat, ellos guardaban el Shabbat, pero a sus trabajadores los mandaba a trabajar. Los obligaba a trabajar constantemente, porque si Shabbat era el día de descanso, no vayan a pensar que al día siguiente, domingo, les descansaba. O sea, lo que estaban haciendo acá es que ellos a sus obreros no les perdonaba, no les daba día de descanso, no les daba el sueldo que correspondía. A los que tenían que ya ser liberados, por alguna razón que trabajaron para ellos, los continuaban haciendo trabajar. O sea que ellos maltrataban a las personas pobres y entre los ricos pensaban que estaban haciendo bien para Dios, para Elohim. O sea que había como un pensamiento de que los ricos servimos al Padre ayunando, presentando ofrendas al templo, pero los pobres tienen que trabajar como perros, sin importar porque ellos no son los gente. Algo así era su manera que ellos trataban. Entonces lo que yo quiero es que si ustedes hacen el ayuno, si ustedes están pidiendo al Padre, que eso se note en sus vidas y en el trato que tienen con las personas. Bueno, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, si ustedes están ayunando, tiene que haber cambio en su vida. Si ustedes que están escuchándome tienen la costumbre de ayunar, tiene que haber un objetivo para ayunar. No es que tienen que esperar que un milagro caiga en sus corazones. Ayuné, ahora voy a ser ultrapoderoso. No, que el ayuno sea para que ustedes puedan tener un entendimiento acerca de lo que le agrada al Padre. En especial el día en que Él nos dijo que ayunemos, que es Yom Kippur. Si esto nosotros hacemos, si realmente entendemos que ayunar es despojarme de mi orgullo, de mi vanidad, de mi maltrato a las personas, si es que yo realmente quiero acercarme al Padre, voy a esperar entonces ese día que Él estableció como ayuno, voy a esperar ese día para congregarme con mi pueblo, con mi gente, para aclamar su verdad, voy a hacer como Él me establece, voy a seguir sus pasos. Entonces, ¿qué ocurrirá? Miren lo que dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Atiendan bien ahí. Tu salvación se va a ver, dice. Si yo le pregunto a una persona, ¿vos sos salvo? Él me responde, sí, soy salvo. Eso no es la certeza. En donde estábamos antes, vos tenías que decir, soy salvo, entonces ya era salvo. Acá se tiene que ver que sos salvo. Tu actitud, tu andar, tu trato con los demás va a hacer que vos seas salvo. Entonces, si vos estás ayunando, si vos haces el ayuno porque querés cambiar tu vida, querés cambiar tu corazón, se tiene que manifestar en tu comportamiento. Pero el ayuno que Dios estableció es el de Yom Kippur. El ayuno que yo voy a hacer personalmente es voluntario. Eso probablemente yo o las personas con quien me comprometa nada más tenemos que saber. Nota 8. Lucas 3:10. Fíjense lo que nuestro maestro Yeshua nuevamente nos quiere enseñar hoy. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Esto era Juan el Bautista, ¿no? Juan contestó, si tienes dos,
camisas. Bueno, ¿esto en qué contexto hablamos? Cuando Juan estaba bautizando y la gente venía y él le hacía entender, ustedes pecadores malditos, ya el hacha está preparado para el juicio porque han hecho cosas perversas. Entonces la gente responde, entonces Juan, ¿qué tenemos que hacer para nosotros agradar al Padre y para que Él no nos condene? Para realmente ser parte de su pueblo y ser salvo. Y ahí les dice, versículo 11, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con el que tiene hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿nosotros qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Entonces Juan estaba hablando de las cosas que tenía que hacer una persona si quería estar delante del Padre. Uno me preguntaría, pero esto no son obras. Nosotros por obras no somos salvos. No, nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Maestro Yeshua, que nos enseñó cómo tenemos que vivir. Y por esa enseñanza que Él hizo, Él murió en la cruz. El precio de su ministerio fue la cruz. Nosotros fuimos rebeldes a su ministerio. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro? Él vino, les explicó, les dijo todas las cosas. Y ustedes le entregaron al romano ese Pilato. Aunque él le quería soltar, ustedes le entregaron igual. Ustedes son unos... Ustedes merecen morir. Entonces él dijo, ¿qué haremos, hermano? ¿Qué haremos? Entonces él le dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y reconozcan que han fallado. Y el Todopoderoso los va a aceptar. Le va a hacer parte de su pueblo. Versículo 9. Entonces, una vez que tu corazón ha cambiado, invocarás y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿De qué te sirve que vos haces todas las prácticas, pero te la pasás amenazando, acusando, sentenciando, condenando a las personas y hablar cosas vanas, cosas que no producen fruto espiritual ni ningún desarrollo en tu vida? Entonces, si vos empezás a cambiar tu corazón ante el Padre, todas las cosas que vos hagas para Él van a tener funcionamiento. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Eterno te pastoreará siempre. Y en las sequías saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. También lo que dice la Biblia. Vas a empezar a tener tiempos de refrigerio, como decía Yeshua, ¿no? Como decía el apóstol Pedro, ¿no? Como le dijo Yeshua a la mujer samaritana. El agua que yo te daré será una agua que salte para vida eterna. Una agua que te va a dar reposo. Eso va a ocurrir cuando tu corazón entienda por qué nos acercamos al Padre. Porque ayunamos, porque clamamos, porque nos reunimos como congregación, porque estamos escuchando la palabra, porque queremos celebrar Shavuot. ¿Por qué? Porque queremos conectarnos con el Padre, porque queremos que sea nuestra vida luz, que el Eterno nos pastoree siempre, que se acabe la sequía, que nuestro corazón tenga refrigerio. Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuya agua nunca falte. Amén, hermanos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La descendencia que vamos a dejar, la gente que nos va a seguir, van a ser gente que van a reconstruir, restaurar. Miren lo que dice la nota 12. Una traducción viviente. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas
desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Eso le estaba hablando a ese pueblo que estaba regresando. Si ustedes cambian su corazón, cambian de actitud, el Todopoderoso les va a convertir en líderes, les va a convertir en personas que van a estar reconstruyendo el país, la tierra, para beneficio de nuestro pueblo. En nuestra vida espiritual también. Si nosotros a través de la Escritura cambiamos nuestro corazón, cambiamos nuestro estilo de vivir, nuestra manera de ser, vamos a dejar gente que prospere, que edifique casas, que en vez de ser gente que perjudique a otro, vamos a dejar gente que laburen, que trabajen, que creen cosas que al Padre le agradan. Palabra de nuestro maestro Yeshua sobre el ayuno. Yeshua nos habla para cerrar esta parte del ayuno y nos dice así: cuando ayunes, dice Yeshua, ¿no? Mateo 6:16, no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Qué es esa? La admiración. Oh, qué espiritual que son porque ayunan. ¿Ustedes ayunan en tu iglesia? Sí, en nuestra iglesia ayunamos cada viernes o cada miércoles. En nuestra iglesia madrugamos orando. Ah, qué espirituales que son. No, eso no nos hace espirituales. Espiritual nos hace cómo te tratamos a la gente, cómo nos comportamos con las personas. Eso nos hace espirituales. A la hora de que esa persona necesita de nuestra mano. En lo que podemos, claro. Entonces Jesús está diciendo así: no vaya a querer exaltarte porque ayunas demasiado. Pero tú cuando ayunes, quiere decir que uno ayuna, ¿no? Peínate y lávate la cara. O sea, lógico que si uno ayuna, su cara no va a estar tan bien, ¿no? Es lógico, ¿no? La cosa que acá está explicando, que no vaya a usar esa apariencia desgarradora del ayuno para mostrar, miren cómo soy espiritual, estoy ayunando. Permiso, hermano, estoy ayunando. Como decía alguien una vez que hubo una reunión especial y había comida, ¿no? Entonces esta persona, no, si quería podía ir a la reunión y si no quería no podía ir, no era obligatorio ir, pero él dijo que quería ir. Y entonces cuando estuvo ahí, las personas estaban comiendo, entonces le invitaban, no, disculpen, pero yo estoy ayunando, no, gracias, yo estoy ayunando. Entonces él quería, a todos le hizo entender que estaba ayunando, ¿no? Entonces cosas así, ¿no? Puede ser que ocurra, ¿no? Muchas veces, ¿no? Especialmente en Yom Kippur, muchas veces nos ocurre porque entonces nosotros podemos explicarle, yo sigo un reglamento establecido por mi padre que me ordena hoy ayunar. En realidad, el padre me ordena ayunar. Muchas veces yo no quiero ayunar, esa es la realidad, pero el Padre me ordena. Y yo tengo que obedecer a mi Padre porque eso es lo que me enseña la Torah, que la esperanza está en la obediencia. Igual que en Yom Kippur, yo tengo que perdonar a mi hermano, tengo que perdonarle. Muchas veces yo no quiero perdonarle, no quiero ni hablarle, pero el Padre me ordena. Entonces yo le perdono y mi corazón cambia. Aunque no hice de todo corazón, no salió de mí, pero salió de la palabra del Padre, funcionó en mi corazón y cambió mi corazón. El Padre me ordena entonces hacer el ayuno en Yom Kippur para cambiar mi corazón y cambia, porque es su mandato. Es el poder que tiene su mandato. Eso es muy importante que yo entienda. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ama, te recompensará. Esto quiere decir que el Padre, a través de Yeshua, nos está enseñando que hay a veces que yo voy a decidir ayunar personalmente y que eso sea ante el Padre, ante el Todopoderoso, ante Él. Y Él me va a recompensar ese ayuno. No necesito yo exhibirlo ni exponerlo. Bueno, finalmente, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso del Eterno, y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora, ¿de qué está hablando acá? ¿Por qué de repente hablando del ayuno arranca con el reposo? Porque en realidad lo que estaba explicándonos es que muchas personas menospreciaban el día que tenían para descansar su pueblo, su gente, y empezaban a poner reglas que interrumpían el descanso de la gente. Hoy es Shabbat. No, ustedes tienen que hacer su trabajo. Yo les expliqué la vez pasada cuando hablamos del día de reposo, que el tema en el día de reposo era que en el día de reposo ellos empezaban a menospreciar a las personas, a criticar a las personas. Y acá lo que está ocurriendo, que esta gente siempre está hablando de los poderosos, ¿no? En día de reposo empezaban a buscar cómo castigar, cómo menospreciar, cómo decir, no, así no se tiene que guardar el reposo no es así, no, el reposo tiene que ser así, no, el día de reposo vos tenés que hacer así, así, así. Entonces para la gente no era un reposo otra vez, porque no sabían si estaban haciendo bien, si estaban haciendo mal, cómo estaban haciendo. Entonces, cuando dice de hacer tu voluntad, está hablando a la clase pudiente y política sobre la clase pública, pobre. Vamos a la nota 13. Guarden como santo el día de descanso, un día especial. En ese día no se ocupen de sus propios intereses. ¿A quién le está hablando? A esos líderes religiosos que en vez de hacer como dice la Torá, hacen como ellos creen que hay que hacer. No, el reposo se guarda así. Las cosas se hacen así. Y ellos se sentían con poder porque ellos hicieron el ayuno, todos los protocolos que estaban establecidos. Sino disfruten del día de descanso, dice. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Ese día yo me tengo que sentir cómodo, bien, satisfecho. Pero si yo no me siento cómodo por las personas y empiezo a atacarle y a maldecirle, entonces yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy haciendo mi voluntad, pero creyendo que hago la voluntad del Padre. Si yo le enseño a una persona que este día se sienta contento, se sienta feliz, que lo haga a la manera que él puede, que a él le alcanza la oportunidad. En nuestro tiempo, hay muchas personas que no pueden dejar sus actividades laborales, porque de eso depende su vida, su mantención, su pago. Pero eso no quiere decir que ellos menosprecian el día de reposo, que menosprecian el Shabbat. Como algunos sí no les interesa, es otro problema. Pero hay muchas personas que de verdad honran el Shabbat, pero muchas veces no pueden desocuparse. El Padre a muchos de nosotros nos dio la oportunidad de usar todo el día para descansar, reposar, acercar. Nosotros, por ejemplo, hoy usando para hablar la palabra. Muchas personas están en actividad, yo ni un pico no les juzgo ni le condeno, ni un pico. No sé si la palabra es correcta. Nada. Al contrario, si ellos están satisfechos, gozosos, felices, estoy feliz con ellos. Yo me siento así y veo que el Padre se agrada de eso. Y vamos a ver que Yeshua también. Honren, dice, el día de descanso. En todo lo que hagan, ese día no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces, versículo 14, te deleitarás en el Eterno y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Si es un día de alegría y de bendición y vos eso es lo que transmití a las personas, vas a estar contento y vas a heredar lo que el Padre te promete. Vamos a la nota 14 para terminar. Nueva traducción viviente. Entonces el Eterno será tu delicia. Si hace qué cosa, si en vez de estar criticando a la gente, en vez de estar menospreciando a la gente, en Shabbat, vos te sentís gozoso. Y te sentís gozoso con las personas también. Yo le daré gran honor y lo saciaré con la herencia que prometí a tus antepasados Jacob. Yo el Señor, el que hablo. Ahora veamos lo que dice Yeshua
respecto al Shabbat. Mateo 12:2. Algunos fariseos los vieron y protestaron. ¿Qué es lo que vieron? A sus discípulos empezar a recoger granos. Dice, mira, tus discípulos, atiendan bien, violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Esa ley que ellos estaban violando era la famosa halajá, interpretación rabínica. No era el mandato del Shabbat. Eso tenemos que entender. Yeshua les dijo, ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Elohim y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes, no tenía que decir ahí paneles, dice, ¿no? Sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Algunos veces acá solo están cometiendo errores, ¿no? Se les permitía comer. Entonces conocen esa historia, ¿no? Ahora, acá no es que está queriendo decir Yeshua, David violó la ley, sino que David, esa historia nos hace entender que hubo una ocasión en donde David y sus soldados estaban a punto de morir de hambre y solamente en la ciudad de Nod, una ciudad de sacerdote, solamente había el pan preparado para los sacerdotes que según la Torá nadie podía comer. Entonces ahí había una cosa que se tenía que hacer. O se cumplía ese mandamiento o se dejaba morir a David. O sea, las dos cosas. Se cumple ese mandamiento y se deja morir a David. O se quebranta ese mandamiento y se le salva la vida a David. Eso se tenía que hacer. Entonces el sacerdote de aquella vez, creo que se llamaba Abimelech, pensó, ¿qué voy a hacer? Voy a ser fiel, voy a ser honrado, pero voy a acabar con la vida de esta gente. Entonces él tomó la decisión, aunque le cueste tal vez la vida, no sé, de entregarle esos panes a David. Porque entendió una cosa, que la ley no es para condenar, juzgar ni matar. La ley es para salvar. Y si ahora están estos panes acá, es porque Dios quiere salvar a su ungido y a sus discípulos. Eso es lo que quería enseñarle. Era el ungido. ¿Cómo le iban a considerar la mayoría de los israelitas a ese sacerdote que permitió que David y su ungido mueran de hambre? Lo iban a menospreciar muchísimo. Aquí, ¿quién está ahora? El ungido del Eterno, el que está trayendo la palabra al pueblo y sus discípulos. Ellos no merecen comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. O sea que los sacerdotes en Shabbat hacen muchísima actividad. ¿Por qué? Porque es su función, porque le corresponde y no les condena a nadie, dice. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Está hablando de Yeshua, ¿no? ¿Por qué era superior? Porque en el templo no había arca de pacto, no había piedras de la ley, no había la Torá no estaba en el templo. En el templo lo que había era simplemente un cuarto vacío, entonces no había nada. Pero afuera estaba Yeshua, que estaba enseñando la Torá, hablando la Torá, compartiendo la Torá, y eso era más importante que el propio templo. Yeshua está explicando por eso. Y eso lo dijo un profeta que habló que este segundo templo verá mayor gloria que el primero. ¿Y cuál fue la gloria mayor que hubo en el segundo templo si no había arca del pacto? Fue la presencia de Yeshua. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Esto está en el libro de Oseas, ¿no? Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Qué significa Señor? Autoridad. Él es el que va a gobernar en el día de descanso, que es el milenio, que muchos ya no creen, ¿no? Ya no entienden. Él va a establecer su reino. Él es la máxima autoridad. Entonces, no es leyes alágicas los que van a establecerse en el reino del Mesías,
sino leyes establecidas por el Padre que Yeshua está ahora enseñando. Pues el Hijo del Hombre es el, ¿cómo se puede decir? El representante del día de descanso. Oseas 6:6, quiero que demuestren amor, ahava, servicio, no ofrezcan sacrificios más que ofrendas. No, perdón, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Y quiere decir eso, tengan entendimiento. O sea, en Oseas hablaba, ¿no? El pueblo se pasaba ofreciendo sacrificio, pero no conocía y no entendía la voluntad del Todopoderoso. Yo quiero que ustedes me conozcan. Bueno, creo que terminamos. Entonces, hermano, en un pequeño repaso, hemos hablado del reposo. Realmente el Padre valora nuestro corazón cuando empezamos a entender su palabra y nos acercamos a Él. Nosotros, los que queremos servirle al Padre, tenemos la posibilidad de cuando tengamos deseo de ayunar, ayunemos por algunas peticiones, algunos pedidos, algún cambio de mi vida, pero eso que no sea para juzgar a otra persona. Eso es lo que la Biblia estaba acá reclamando. No es que estaba prohibiendo que se ayune, pero sí hay un ayuno establecido, el que todos tenemos que ser convocados y que es el día de Yom Kippur. Igualmente en ese ayuno también, si alguno no puede o no le da la capacidad, también no necesita sacrificarse. Lo que necesita es tener entendimiento hacia el Padre. Amén. Espero que hayamos podido comprender este tema tan complicado y hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.